Montegro. Lo primero que quiero preguntarte es que en la entrevista que diste en el Mercurio dijiste que le tenías genuina admiración a Ratzinger. Sí, Es poco frecuente la admiración, por lo menos en nuestro país, la admiración cuesta bastante como ejercicio y llama la sorpresa de alguien que no está en la orilla del mundo católico que manifieste esa admiración. Y me gustaría que habláramos de esa admiración por Ratzinger, intelectual, me imagino. sí, Ratzinger a mí me parece un personaje, digamos, un intelectual, que es como yo me acerco a él más bien como un teólogo, simplemente notable por la extraordinaria capacidad que tiene, desde luego, Cristian, cuando uno lo lee, de explicar cuestiones extremadamente complejas y abstractas con una claridad, una sencillez que solo pueden alcanzar aquellos que comprenden muy bien aquello de lo que están hablando, ¿no? Y Ratzinger tiene esa particularidad. Es un gran escritor, creo yo, desde cuestiones complejas como la eclesiología, la fe, el tema de la verdad, el origen histórico del cristianismo, todos los temas de los que se ocupa en una obra amplísima. Es un autor de, creo, más de 40 libros, nada menos. En todas ellas, digo, uno puede apreciar a un intelectual, un escritor, un teólogo en este caso, que explica, como digo, cuestiones que suelen ser muy enrevesadas, muy complicadas, con una gran claridad. Esto por una parte. Y por otra parte, Ratzinger a mí me resultó muy atractivo y me resulta muy atractivo y muy digno de admiración por la capacidad que tiene, creo yo, de identificar los grandes problemas que rodean, que acechan, que configuran hoy día, creo yo, la situación del cristianismo en el mundo moderno. Me parece a mí que cuando uno lee su obra, lo que observa es exactamente eso, un teólogo que reflexiona con particular lucidez, sin temor realmente a explorar los problemas hasta los límites, que reflexiona, digo, con esa extraordinaria claridad y lucidez, la situación del cristianismo, del catolicismo en el mundo moderno, ¿no? Lo hace de Eh, una manera realmente, creo yo, notable. E incluso tú lo comparas con otros papas que han tenido también mucho eco, mucha reverberación. Lo comparas con el Juan Pablo II, su predecesor, y con el Papa Francisco. Incluso por ahí deslizas una afirmación interesante, digamos, de que si no sabes si la llaneza o simpleza de Francisco es para esconder algo, esconder la falta de, tal vez, de tonelaje intelectual. Es decir, ¿cómo colocas tú a Ratzinger en esta triada de papas, en esta continuidad de papas que ha tenido la Iglesia, bueno, como figura desde luego intelectual? Claro, yo creo que Juan Pablo II era un papa consciente, digámoslo así, del momento histórico que vivía la Iglesia Católica, ¿ah? Es el papa, bueno, de la caída del muro, es el papa de un momento histórico muy particular acerca del cual él tiene notable conciencia y es el papa en consecuencia que intenta situar, digámoslo así, el catolicismo en medio de ese momento histórico, ¿no? Es un hombre muy carismático, bueno, lo vimos cuando vino a Chile, con un carisma notable, capaz de conectar con la emoción a multitudes, realmente, ¿no? Eh, por su parte, el actual Papa Francisco para mí es un misterio, me parece un hombre más bien sencillo, pero no sencillo en el sentido evangélico de la expresión, me parece más bien vasto, me parece más bien tosco, un hombre sin demasiada profundidad, aunque es probable que yo me equivoque, ¿ah? En cualquier caso, tanto Juan Pablo II como Francisco, digámoslo así, como diría un católico, son más pastores que teólogos, ¿ah? Al revés diría yo de Ratzinger. Ratzinger es un papa preocupado muy intensamente de cuestiones teológicas, de la integridad de la fe, de que las ideas del catolicismo no se dejen tentar por las banalidades de la modernidad, un catolicismo sin temor a ser minoría, ¿no? Esto es muy notable en el caso de Ratzinger. Eh, un autor, Ratzinger, que cuando un papa, digamos, que cuando se asoma al cristianismo, lo hace con la conciencia bien notable y bien lúcida, creo yo, de que el cristianismo es una religión ilustrada, una religión que aspira eh, a dialogar permanentemente con la razón, ¿no? Él no cree que el cristianismo sea una especie de religión, digámoslo así, intuitiva, puramente emocional, cercana al misticismo, que invita a las personas a encerrarse en sí mismas, para nada. Ratzinger piensa que el cristianismo es, en primer lugar, una religión verdadera, y él cree y afirma explícitamente que las demás no son verdaderas.
cosa que me parece muy notable en un mundo donde Sí, el cristianismo parece claro. ser la religión general. Segundo, él afirma que el cristianismo es, como digo, una religión ilustrada, es decir, que el cristianismo nace, por decirlo así, apartándose del misticismo, apartándose del mito, es una religión que desmitologiza al mundo, que se involucra fuertemente con la filosofía griega, desde luego, y me parece a mí que lo que muestra la historia de las ideas cristianas y católicas es exactamente eso. El cristianismo se configura con la filosofía griega primero, por ejemplo, San Agustín con Platón, ¿verdad? Y la patrística después, prácticamente hasta el siglo VI, nada menos, y luego viene la escolástica. Este es otro aspecto que Ratzinger subraya muy fuertemente, ¿no? El cristianismo no huye de la razón, el cristianismo no riñe con la razón, se acerca a ella y aspira a ser racional. Y por eso él se involucra en los grandes debates de su tiempo, ¿no? A propósito, hay tres cosas que salen de lo que tú acabas de afirmar, pero hay una primero la que me quiero detener. Ante el Parlamento en Alemania, el año 2011, Ratzinger reivindicó el encuentro, él hablaba del reencuentro de Jerusalén, Atenas y Roma, dice, de la cual nació la cultura europea, ¿no es cierto? Bueno, lo que tú acabas de señalar, la razón filosófica del mundo griego, el pensamiento jurídico de Sí. Roma, y bueno, y la idea del Dios, que está, de la fe en el Dios que viene desde el Antiguo Testamento, que viene de Israel. O sea, él se siente parte de esa tradición, de esa cultura europea, el cristianismo dentro de esa cultura europea que recoge estos tres elementos. Y me llamó la atención que incorpore a Roma en esta triada. Claro, porque Interesante. él es muy consciente que el catolicismo tiene la particularidad cristiana, que es la única religión monoteísta que tiene un pensamiento jurídico político. Recordemos que el catolicismo tiene un código, el Código de Derecho Canónico. Claro. Es un Estado, el Papa es un jefe de Estado, y en consecuencia es una religión, digámoslo así, con una forma jurídica muy precisa, ¿no? Entonces, que amalgama una tradición ilustrada mediante la filosofía, mediante la patrística, mediante la política y la reflexión contemporánea, por una parte, abraza lo que los teólogos llaman la diferencia mosaica, es decir, la idea de que hay una religión verdadera y que las demás no son verdaderas, ¿no? Y entonces este triple componente, creo yo, hace muy notable la conciencia que Ratzinger tiene acerca de la situación del cristianismo en la sociedad moderna, ¿no? Ser una religión que no riñe con la razón, sino que intenta expresarse a través de ella, que aspira, es un monoteísmo convencido de su verdad y además tiene una forma jurídica y política, ¿no? Esto es lo que hace peculiar al catolicismo, desde luego hoy día, ¿no? Y a propósito de este teólogo que coloca, digamos, al lado razón y fe, muy imbrincadas las dos, más con el logos que con el mitos, digamos, por decirlo así, la verdad católica, en su encíclica sobre la caridad, que volví a releer el comienzo, dice, él quiere reconocer a la caridad que en estrecha relación con la verdad, ¿no? Y en algún momento dice, la verdad es luz que da sentido y valor a la caridad. Y luego se separa, dice, la caridad sin eso cae en mero sentimentalismo, dice Sí. Ratzinger, y esto lo encuentro extremadamente interesante en esta era New Age, donde hay incluso hasta un catolicismo New Age, uno podría decir, ¿no? El amor se convierte en un envoltorio vacío que se rellena arbitrariamente. Este es el riesgo fatal del amor en una cultura sin verdad. Esas afirmaciones son bien interesantes en Muy nuestros tiempos, notable, ¿no? porque, claro, la verdad es que ese tipo de afirmaciones Ratzinger las trata desde otro punto de vista en El Nuevo Pueblo de Dios, que es un volumen muy interesante, el volumen donde está la eclesiología, digamos, de Ratzinger, ¿no? Allí lo que uno puede observar es que Ratzinger advierte contra un malentendido que podría haberse originado a partir del Concilio Vaticano II, ¿no? Y es la idea que la apertura de la Iglesia al mundo moderno, consiste en algo así como asimilarse a la modernidad, asimilarse a los gestos que comparecen en la modernidad, ser una ideología más, ¿verdad? Ser, por decirlo así, un remedio espiritual, entre comillas, esta última expresión, para los malestares, las quejas, los dolores del mundo contemporáneo. Él piensa que las cosas no son así. Él piensa más bien que el mensaje cristiano
es un mensaje que contradice de alguna manera a la modernidad y aspira entonces a alumbrarla, a iluminarla, ¿no? Él no piensa que la apertura del Concilio Vaticano II consista en una especie de sincretismo, de guitarreo, digámoslo así, emocional, como algunos entienden, ¿verdad? Eh, el cristianismo, sino que él piensa más bien que la apertura del cristianismo al mundo exige pensar de nuevo qué significa ser cristiano y llevar este mensaje al mundo moderno, así sea transformando al cristianismo en una minoría, ¿no? Así de radical en la postura de Ratzinger, ¿no? No estamos en este mundo, dice él, para ser populares, para estar en la feria de las novedades modernas, para dejarnos abrazar por la popularidad, para consolar al modo de una creencia New Age, digamos. No, no, somos portadores de una verdad. ¿Y cuál es esta verdad? Bueno, la verdad es que, por decirlo así, la condición humana, la problematicidad de la existencia humana es que somos criaturas, que hay un Dios único y que este Dios aspira no, por decirlo así, a mirarnos a la distancia, sino que el Dios cristiano tiene la particularidad que es un Dios que aspira a tener una relación personal con cada uno de nosotros. Esto me parece notable. ¿Ah? La experiencia religiosa profunda del cristianismo no como una experiencia mística, sino como una experiencia de encuentro entre el hombre y Dios que se hizo hombre. Esta es la afirmación de Ratzinger, ¿no? Uno podría citar acá ese famoso poema, que lo recuerdo más o menos, la verdad, de Eduardo Anguita, La Sí, Pasión del Señor Jesucristo, ¿verdad? sí. No es Dios murió nuestro Señor Jesucristo murió por el Chico Molina. Sí, la señora Hortensia, y luego dice, bueno, pero todos saben que nuestro Señor Jesucristo murió por mí, exclusivamente por mí. Bueno, claro. esta idea del encuentro personal de Dios con el creyente sería la gran novedad, digámoslo así, del cristianismo, y esto lo subraya muy intensamente Ratzinger. Y a propósito de una iglesia más minoritaria, bueno, él había afirmado alguna vez que la iglesia se hará pequeña y tendrá que empezar todo desde el principio. Eso dijo alguna vez Ratzinger. Y luego, en una locución en el año 68, que luego fue inscrita en un, digamos, esta locución fue incluida en un libro de él, que me parece que es Fe y Futuro, no estoy seguro, que dice que cuando Dios haya desaparecido totalmente para los seres humanos, experimentarán su absoluta y horrible pobreza. Y entonces descubrirán la pequeña comunidad de los creyentes como algo totalmente nuevo, dice Ratzinger en 1968, anticipando un poco lo que está pasando aparentemente en el mundo con el catolicismo. Qué interesante esta idea de una iglesia pequeña, minoritaria, casi como que vuelve a las catacumbas, ¿no? Claro, Ratzinger dice, bueno,